Ah, pero el hermano está muteado. Hermano Josué, el micrófono. Ajá, ¿Para qué ore, mi hermano Josué? pues ok, está bien. Voy a orar entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, Padre amado, dándote gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo día, Señor amado, por esta nueva clase de hoy, Señor. Bendito y adorado, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, guiando a la profesora, Padre amado, para que recibamos una buena enseñanza, una buena instrucción, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Tú tienes tus instrumentos para enseñarnos, Señor. Muchas gracias. Bendice a todos los participantes, a todas las hermanas, a la profesora Violeta, a la hermana Maribel, a la hermana Celeida. No recuerdo todos los nombres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú bendiciéndolos a todos y guiándolos a toda verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Ponemos esta clase en tu mano para que sea tu Santo Espíritu que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Señor, que seas tu Padre dirigiendo esta alabanza, que llegue a tu corazón y que sea de tu agrado. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta, fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, tal y como somos, nos amó.
y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Amén. Amén. Jesucristo. Amén. Basta. Jesucristo no tengo tu padre. Tía, el micrófono, tía. Amén, Ay, amén. Entonces la hermana Maribel nos va a dar una pequeña reflexión en la palabra del Señor. Amén. Eh, la pequeña reflexión de hoy, buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y el amén. Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y la gracia y la paz de Jesucristo sean multiplicadas a ustedes y a su familia y Amén. que Amén. sea de gran bendición. Hoy tenemos la reflexión en Isaías, mi libro favorito, Isaías 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Amén. tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. El Señor Amén. bendiga su palabra. Fíjense, tenemos una promesa maravillosa que Dios nos da aquí, ¿verdad? Que está tan vigente hoy como lo estuvo en su tiempo. Sabemos que el profeta Isaías le escribió al pueblo en el exilio, al pueblo israelí, ¿verdad? A los judíos en el exilio babilónico. Y ustedes saben que salir expatriado de su tierra significaba perder la identidad, creer que el Dios que les enseñaron sus padres no estaba con ellos, que no había cumplido el pacto. Pero el Señor, que conoce los pensamientos y el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Les da este maravilloso versículo, esta maravillosa promesa a través del profeta Isaías, donde le reafirma que está con ellos, que no los ha olvidado, que los va a ayudar y que los va a dar la paz. Esa paz que nos dijo, de la cual nos habló Jesucristo, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz sobrenatural, es una paz integral, ¿verdad? Amén. Porque nos la da física, nos la da espiritualmente y nos las da materialmente, nos las da en relaciones interpersonales también. Entonces, esa es esa paz. Y si le hacemos el análisis lingüístico, el chalón de Dios, ¿verdad? Tiene mucha significación, pero en este contexto vemos que es una paz para ellos sobrenatural, de que Dios estaba con ellos en ese momento y que no los iba a abandonar a pesar de todas las vicisitudes que estaban pasando, ¿verdad? Y les dice en completa paz, no les dice ni media paz, ni un poquito, ni un día, en completa paz. Y está tan vigente para nosotros hoy también. Y les dice, pero el requisito es aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, nuestro pensamiento, ¿verdad? Tiene que perseverar en el Señor y en la palabra del Señor, en alimentar nuestro espíritu con la palabra y con la meditación. Porque si nuestro pensamiento está, ¿verdad? En las deudas, ¿dónde está el pensamiento de nosotros? ¿Está con el Señor o está con la deuda?
¿Está con el hijo rebelde que se está portando mal o estamos orando para que el Señor haga? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro pensamiento? Si está en el Señor, nosotros tenemos paz. Amén. Amén. Entonces, Él dice, y es perseverancia, estar anclados en Él, en su palabra, en su meditación, la meditación de la palabra. Saben que a medida que meditamos en la palabra y la leemos, la fe, ¿verdad? Ujú. Aumenta porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y por meditarla. Si nosotros no meditamos en la palabra, entonces, ¿cómo vamos a tener esa paz? ¿Cómo vamos a tener esa confianza si no lo hacemos? Entonces, en aquel tiempo la hicieron para ellos, para el pueblo en el exilio. El Señor estaba presente porque ellos estaban dudando de su poder en ese momento. Estaban perdiendo una identidad porque iban a una tierra idolátrica, pero el Señor les habla a través de Isaías y les da esa promesa que está vigente para nosotros hoy también. Amén. Entonces, ¿cuál es el requisito? Permanecer anclados en la palabra, en la meditación, confiar en Él y nos va a dar la completa paz. Y poner todas las cosas, echar todos nuestros, eh, ¿cómo les digo? Nuestros problemas sobre el Señor, porque como dice en Primera de Pedro 5:7, Él tiene cuidado de nosotros, que también es vigente para nosotros. Tomemos esa palabra, perseveremos en el Señor y confiemos en Él, porque Él hará. Amén. Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde. Amén. 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 Amén, amén. Gracias por ese devocional, la oración, la alabanza y la reflexión en la palabra. Este, bueno, ¿cómo van con el estudio léxico? ¿Qué han hecho? Valeria, ¿has hecho algo del estudio léxico? ¿Tu palabra cuál es? La mía es bataj, La mía es Kadosh. Gadosh. kadosh. 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 Ajá, K2 con K. Ajá. Ah, ¿Ah? ah, Ajá, muy lo que pasa. bien. Sí, bien, vale. ¿Han trabajado entonces en el estudio Estamos léxico o en no? herida. Ok, nosotros debemos terminar el primer sábado de agosto, debe ser nuestra última clase. Ajá, ese sábado estamos entregando ese trabajo. Sí, van a exponernos un resumen aquí cada quien del trabajo de la investigación que hicieron. Violeta, pero ese resumen eso no es ni tan resumen, pero eso tiene bastante material. Tienen que hacer un Bueno, pero tienen que tener capacidad de síntesis. 15 minutos cada uno y va que chuta. ¿O cuánto quieren? ¿20 minutos? No, yo creo que con 15 está. ¿Tú crees? Ujú. Sí, rápido. Se Pero lo que están pasa es que, por ejemplo, las ideas también. principales. Ah, bueno, si es así. Vale, pues. Entonces, ese día nos van a hacer cada quien un pequeño resumen, nos van a presentar lo principal que consiguieron de su exposición. Me mandan por supuesto, me tienen que mandar todo el estudio con el formato y lo graban, ese resumen que ustedes hagan, lo graban también y me lo mandan por un audio, por un video, por lo que ustedes quieran, por lo menos un día antes, por si se va la luz. Entonces, bueno, nos conectamos los que tengamos luz y ponemos el audio de cada quien. ¿Sí? Ujú, amén. ¿Se ve la presentación? Sí. 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 Ok. Fíjense que esta Le, primera, pre- le pregunto, profesora, ajá, este, o sea, primero vamos a grabar ese audio con la exposición de 15 minutos y se lo enviamos un día antes. exactamente, mi hermano, con el resumen que usted hizo. Ok, entonces el día siguiente usted lo coloca y de allí entonces va.
es la exposición de cada uno. Sí, sí, a menos que si nos logramos conectar todos y usted lo quiere hablar, ese día lo habla. Es para tener un plan B. Me parece muy bien, profesora, por previniendo pues cualquier eventualidad. Exactamente, pues las cosas para el Señor, son con Claro, excelencia, con planificación, y yo creo que lo que menos debemos estarle dando a cada rato al Señor son excusas. exactamente, Ajá. sí. Sí, parece excelente. Entendido, profesora, está bien. Muy bien. José Laurencio, ¿está de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Está Muy bien. bien, Me muy bien. parece un buen plan. Sí. Gracias. Entonces, miren, aquí les voy a poner esto que yo debí ponérselos también o sea, vale para hebreo. Dice ahí 6 peligros de conocer alguito de griego. Uno, tratar el diccionario como un menú, seleccionando la definición que le guste. Ah, bueno, K2, bueno, significa paz. Esa es la que me gusta, esa es la primera que vi, esa es la que escogí. Hacer que una palabra signifique algo que no significa en ese contexto específico. Otro peligro, convertir el estudio de palabras en una magia de adivinar, verdades escondidas hasta nuestros días. Ah, he visto algunos predicadores. ¿Saben lo que significa homoteleitón en griego? Y dicen alguna cosa y uno dice, Dios mío. Pero el que no conoce griego dirá, cónchale, hay que ver que yo no sé nada. También escoger entre varias opciones una interpretación de la sintaxis del pasaje para apoyar una enseñanza que no se encuentra en otra parte de la Biblia. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, que yo conseguí la palabra Jesús. Ah, bueno, y entonces yo lo agarro para apoyar una teología que yo estoy inventando, que a mí se me ocurrió, pero que no está en ninguna parte de la Biblia, sino en griego, y está en griego, y entonces ahí me lanzo toda una predicación y resulta que aún los más eruditos y los más sabios que llevan bastante tiempo estudiando estos manuscritos antiguos no se atreven a decir esto significa esto. Los eruditos dicen, después que han estudiado y han hecho su disertación, dicen probablemente esto significó para aquel tiempo tal cosa. Algunas veces sí, la cosa es absolutamente clara, como la paz del Señor que nos hablaba la hermana Maribel ahorita. También meter demasiadas interpretaciones en un pasaje que ya de por sí es claro. Entonces llover sobre mojado porque yo agarré y estudié, hice mi estudio léxico y en la concordancia Strong tenía como 15 contextos y entonces yo abundo y abundo y abundo y entonces abusamos de saber alguito de griego. Olvidarse del contexto socio-histórico del texto, eso se hace con muchísima frecuencia, que la gente se olvida del contexto que está rodeando el pasaje y se enfoca solamente en la palabra que estudió o que buscó en el diccionario como un menú. Ah, ajá. A ver, chalón es tuki, tuki, tuki. Ah, voy a agarrar esta. Confianza. Ah. Nos olvidamos del contexto y decirles con frecuencia a personas que no han estudiado griego, ojo, y esto vale para el griego original dice, aún los eruditos en griego a veces se equivocan, pero las personas que no han estudiado los idiomas van a oír esa frase como si dijera, Dios dice o Dios dijo en aquella oportunidad. Entonces, podemos estar hablando a nombre de Dios algo que nosotros no hemos estudiado o entendido bien. Entonces,
Una recomendación que algunos autores dan es cuando usted estudia alguna palabra en hebreo o en griego, y en el momento de dar la predicación, usted lo va a decir y no haya como decirle usted utilice esta palabra. En el idioma original, esta palabra muy probablemente significaba esto. ¿De acuerdo? Eso está inclusive en los libros, cuando uno los lee. Recomendaciones, utilice esta frase. En el idioma original, muy probablemente esta palabra significaba esto. ¿Sí? A ver, vamos a meternos hoy con la historia del griego bíblico. ¿Alguno de ustedes sabe algo de griego? ¿No? Ok, yo tampoco sabía mucho. Tampoco es que sé mucho ahorita, pero ahora sé un poco más que antes. Bueno, habíamos hablado un poco de la historia. Maribel ahorita nos recordó el exilio babilónico. El imperio neobabilónico llega y conquista todo su territorio, incluye Judá y muchos territorios en Palestina. eh, Se llevan a Babilonia a muchos de los judíos, incluyendo Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y se los llevan a Babilonia, donde se empieza a perder el hebreo como idioma hablado. Ellos pasaron unos 70 y tantos años en el exilio y se va perdiendo el hebreo como idioma materno. Empieza el imperio neobabilónico, se hablaba arameo y los judíos de la diáspora y del imperio empiezan a hablar arameo. Y cuando Ciro el Grande, ya los babilonios caen como imperio, empieza el imperio de los medos y los persas. eh, Cuando Ciro el Grande da el decreto para reconstruir Jerusalén, y los muros, estamos hablando de Esdras y de Nehemías, quizás unos 300, 200 años antes de Cristo, más 300 y algo antes de Cristo, se hablaba arameo, pero el imperio medo-persa empieza también a caer y viene surgiendo un nuevo imperio que viene desde Macedonia, de un macedonio que no era griego, era macedonio, que conquista mucho territorio, que también conquista y echa a un lado al imperio medo-persa y llega hasta la frontera con la India. Allí estamos hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno impone en todo su imperio toda esa cultura, porque Alejandro no era más él, su caballo y su ejército, era él y toda una corte de sabios y de gente erudita que traía con él para implantar en sus territorios su cultura, su sapiencia, su modo de pensar y muchas cosas. Era una empresa realmente lo que traía Alejandro con él y que conquistó todo ese terreno que está ahí, que está en rojo. Llega él con su lenguaje y al momento de que empezamos a hablar de Pablo, cuando hablemos más adelante de Pablo, que es el Nuevo Testamento, estaríamos hablando entonces de un nuevo lenguaje que es el griego koiné, el griego común que trajo la cultura helénica a toda esa región de lo que es el Mediterráneo que abarcaba Egipto hasta la frontera con la India, todo lo que es el Golfo Pérsico.
y todo lo que era el Peloponeso, el mar Egeo, sus islas, Grecia y Macedonia. Entonces estamos hablando de que en ese contexto de siglo I, estamos hablando de Jesucristo y del nacimiento de la iglesia, teníamos allí que por imperio estábamos hablando griego, que como idioma materno estábamos hablando arameo, estoy hablando de los judíos, estábamos hablando arameo, y que desde el punto de vista religioso, cuando íbamos a las sinagogas, leíamos en hebreo. Estoy hablando también que muchos de los judíos de la diáspora entendían y conocían las antiguas escrituras porque ellos ya no estaban, por ejemplo, en Jerusalén, se habían quedado en Egipto o estaban en Alejandría, es el mismo Egipto, que era un gran núcleo de judíos que se había quedado en Egipto después de la diáspora, y aún cuando fueron liberados de Faraón hubo mucha gente que se quedó en Egipto, pero estamos hablando de los judíos en la diáspora que con el pasar de los años, cuando Nehemías y Esdras se restaura el sacrificio del templo, y dicen, bueno, ahí se escucha ya, por ejemplo, en Alejandría, en Chipre, por allá se escucha, mira, en el templo estamos sacrificando otra vez, se está leyendo la Torá, mira, pero ¿cómo la leen? La leen en hebreo. ¿Tú sabes hebreo? No, yo no sé hebreo. ¿Tú sabes hebreo? No, no. ¿Qué sabes tú? Bueno, yo sé griego, mandémosla a traducir. Y muchos de ellos conocían las escrituras antiguas por ¿cómo se llama? La primera traducción. Al griego dice Ajá, La Septuaginta. la Septuaginta. exactamente. Muchos conocían la Septuaginta, que es la traducción de las antiguas escrituras o de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá, los escritos del hebreo al griego koiné. Entonces ahí tenemos como un trampolín, ahí ya tenemos un antecedente de griego en las escrituras, que es la Septuaginta. Ahora, cuando Pablo empieza a escribir sus epístolas, por ejemplo, ya Pablo conocía la traducción de las antiguas escrituras al koiné, porque Pablo hablaba muchos idiomas, entre ellos el griego, y hablaba también el arameo, la lengua de sus padres, y hablaba el hebreo. Y probablemente Jesús también hablaba los tres. Probablemente Jesús en algún momento debió haber dicho algunas cosas en griego, koiné. Y también probablemente, lo que más es probable que él hablara en arameo, pero también leyó la Torá en hebreo. Entonces, ahí ya tenemos un poco los antecedentes de la llegada del koiné a las escrituras. Nosotros vemos, fíjense una cosa, nosotros, ustedes como estudiantes, no van a abundar en meterse a estudiar historia del griego. Usted tiene que estudiar el propio griego, o sea, usted se tiene que meter en griego, griego ahí, la letrica, la cosa, qué dice, cómo dice, dónde dice santo, dónde dice Jesús, dónde dice Rúa, que es Nepesh, en eso. Pero necesitamos saber algo de historia. Ahora, el que quiera saber de historia del griego koiné, hay muchísimo, muchísimo. Usted se puede meter cuando quiera. Y bueno, podemos compartir algunas cosas que ustedes vayan consiguiendo, las podemos revisar. Podemos decir entonces que tenemos un griego que es antes de Alejandro Magno, que es lo que se llama periodo formativo. El griego es de origen indoeuropeo. Hay un montón de cosas que podemos estudiar allí, de gente que vino de los Balcanes, del Mar Negro, que pobló esas zonas, que se entremezclaron algunas ramas del griego, con, por ejemplo, con el jónico, el dórico, el ático, todas esas tribus,
que estaban dispersas por el Peloponeso, el mar Egeo, hablaban arcaico. Bueno, muchas ramas indoeuropeas que estaban allí. Y una de las cosas que sucedió durante el imperio de Alejandro Magno es que como que se simplificó en una sola que él esparció e incluso fue como un decreto. Mira, todo el mundo va a hablar griego sencillo o común o vulgar, por decirlo de alguna manera, y no, por ejemplo, el griego clásico de Homero, que son las obras estas que conocemos como la Ilíada, que era un griego muy sofisticado, muy muy de pensamiento, de pensadores. No, Alejandro trajo un griego más universal, que se pudiera utilizar, mira, para dentro del ejército, para comprar, para vender, para recetas de cocina, para cantar, para muchas cosas. Entonces, el Koiné lo podemos ubicar más o menos entre el año, fíjense, unos 330 años antes de Cristo y hasta 330 años después de Cristo, con su influencia en toda esa zona del mar Egeo y el Mediterráneo. Entonces, eso incluye todo lo que es Israel y sus alrededores. Entonces, el griego koineo, el griego sencillo, finalmente, él nace más o tiene mayor influencia del fenicio. Imagínense ustedes. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, este, la Palestina del siglo I, el surgimiento de la iglesia, aunque en ese momento ya el imperio de Alejandro Magno había caído y había surgido y estaba mandando ¿quién? Imperio Romano. El imperio romano. Ellos, los romanos, por decirlo de esta manera,